Buenas noches, hermanos, en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gozo poder contactarme con ustedes a través de este medio para poder tener nuestro culto de oración y reflexión de la palabra. Así que esperamos que podamos pasar un tiempo bastante edificante de experiencia con nuestro amado Dios muy especial. Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda el hermano Esteban. Es una bendición poder dirigirme a ustedes también a través de las redes sociales o la plataforma en la que puedas estar escuchando o viendo este video. Y antes de poder cantarle a nuestro Dios, me gustaría poder o que puedas leer conmigo el Salmo 145, desde el versículo 1 al versículo 3. Y es un salmo muy precioso porque habla de la alabanza que le hacía el rey David a nuestro Dios. Así que vamos a leerlo y dice la palabra de Dios así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así que con toda esa alabanza y con todo nuestro corazón, vamos a alabarle a nuestro Dios.
Es hermoso poderle cantar a nuestro Dios y poderle decir que le damos todo el honor, le damos toda la gloria y también es bonito poder decirle a nuestro Dios que nosotros hemos decidido seguirle a Él. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de oración. Yo quiero que este segmento, ahí con tu familia o si estás solo, en donde estés, puedas doblar tus rodillas si es necesario y si puedes ahí en tu cama donde tú estés, puedas orarle al Señor con todo tu corazón y le puedas decir, le puedas pedir especialmente por esta pandemia que está pasando. Es necesario que la iglesia, el Señor, pueda clamar por lo que está aconteciendo en el mundo. No solamente hay una enfermedad, sino hay personas sin esperanza, hay personas que están desahuciadas, hay personas que ahora mismo, mientras nosotros estamos orando, están llorando. Hay personas que tal vez la están pasando muy mal y hay que orar por estas personas para que ellos en medio de esta dificultades que están pasando puedan arrepentirse de sus pecados y puedan entregarse al Señor. No solamente fuera de nuestro país, sino también dentro de nuestro país. Oremos por el Perú, oremos para que esta pandemia no se extienda más, para que el Señor tenga misericordia de nuestro país, para que todas las medidas que se han dado puedan ser efectivas, pero sobre todo también para que la voluntad de Dios se dé, ¿verdad? Y que también nosotros podamos hablar a los demás, que nosotros utilicemos diferentes medios como esta, que son las redes sociales, o también que utilicemos los medios telefónicos para poder animar a quien está tal vez debilitado, que tal vez está enfermo y que tal vez necesita de Cristo para poder tener esperanza. Así que vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a tener unos 15 minutitos para poder dirigirnos a nuestro Dios y continuar con el programa de este culto de oración.
Bueno, después de este tiempo de oración, quiero pedirles a todos que podamos cantar esta última canción a nuestro Dios y preparar también nuestros corazones para poder escuchar la palabra de Dios y poder estar atentos a lo que el Señor tiene preparado hoy para nosotros, para edificar nuestros corazones. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Siembras Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Muy bien, dice las Sagradas Escrituras en Primera de Crónicas capítulo 21, versículos
14 de la siguiente manera: así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Vamos a orar brevemente, por favor. Padre, te damos las gracias por la bendición que tú nos das de abrir tu palabra y poder indagar, descubrir el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en este contexto de sufrimiento, de prueba, de aflicción. Háblanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Cuando uno piensa en tiempos como el que estamos viviendo, tiempos de calamidad, de catástrofe, de epidemias, de plagas, siempre la pregunta natural nuestra es: ¿son solamente fenómenos naturales? ¿Qué es lo que ha origina este tipo de catástrofes? ¿Y cuál debe ser la actitud nuestra como pueblo del Señor en forma específica y como seres humanos en forma general? La reflexión bíblica que quiero tomar con ustedes brevemente tiene que ver con 3 palabritas nomás. El título de este tema: pecado, plaga y arrepentimiento. Empecemos por descubrir, primeramente, analizar la palabra pecado. ¿Qué causó esta plaga? Dice la palabra del Señor bien claramente: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Qué es lo que originó esta tragedia en el pueblo de Israel? La palabra de Dios nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. Lo que causó esta plaga, desde la perspectiva bíblica, es que es el pecado de David. Dice la palabra de Dios que el diablo incitó a David a que hiciera censo en Israel. Y esto, dice la Escritura, desagradó al Señor. ¿Por qué desagradó al Señor el hecho de que David pudiera hacer censo a Israel? Los estudiosos nos dan algunas, causales. En primera instancia, porque David desobedeció a Dios. David nunca recibió orden del Señor de efectuar un censo. El único que era el Señor de Israel, el dueño de Israel, desde la perspectiva de Éxodo capítulo 30, versículo 12, era Dios. El dueño de Israel no era David, sino el Señor. Entonces David nunca recibió una orden del Señor para contar a su pueblo. La otra razón, la otra causal, es porque David censó al pueblo de Israel motivado por el orgullo, motivado por ese ego de saber cuánta gente tenía, qué tanto se había extendido su reino, qué tanto era su poder militar. Pero también una tercera opción tiene que ver con la confianza que David dejó de tener en el Señor para confiar exclusivamente en su poderío militar. Estas acciones desagradaron al Señor. Estas acciones, desde la perspectiva bíblica, no agradó a Dios, ofendió al Señor. Y es en este contexto que la palabra de Dios dice que Dios decidió disciplinar, corregir a David por su obstinación, por su rebeldía, por su terquedad, porque él como autoridad decidió hacer esto, a pesar de que Joab y sus principales príncipes se opusieron a este censo. Pero David, a pesar de ello, él como autoridad se puso firme y mandó censar. Y vuelvo a repetir, esto desagradó al Señor y como consecuencia de ello, Dios tuvo que corregir, Dios tuvo que disciplinar, Dios tuvo que ejercer su autoridad sobre David. Y en ese contexto Dios le habla a través del profeta Gad. Gad viene y le habla acerca del pecado que él ha cometido y le da 3 opciones a fin de que David pueda escoger cuál de estos 3 castigos quería. Y David, por supuesto, escoge el asunto de las plagas. Por 3 días hubo peste en la tierra. Esto significaría la muerte para mucha gente en Israel, como realmente ocurrió. 70,000 personas. Muerte, sufrimiento,
dolor, no solamente para David, no solamente para la gente que murió, sino sufrimiento para la familia. Entonces Dios tuvo que ejercer en este caso, usar su poder, su autoridad. Dios obró activamente en esta peste. Si queremos una respuesta bíblica, al menos para esta epidemia, fue la mano de Dios. Fue Dios mismo quien, obrando de una manera sobrenatural y usando los poderes o la fuerza de la naturaleza, Dios ejerció juicio sobre David y sobre el pueblo de Israel. Entonces vemos la palabra pecado en primera instancia como causal de la plaga en el pueblo de Israel. Y la segunda cosa vemos es la plaga en sí misma, que trae sufrimiento, que trae dolor, que trae conmoción económica, social, emocional, todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Y la tercera, podemos hacer las siguientes aplicaciones en primera instancia. Muchas de las epidemias, muchas de las catástrofes que vienen sobre nuestra humanidad, muchas veces tienen su raíz en el pecado del hombre, en el pecado del ser humano, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra terquedad, nuestra obstinación. El hecho de creernos superiores a Dios y creer que podemos hacer lo que a nosotros nos place, violar leyes, violar normas. Creemos nosotros que vamos a salir airosos aún desafiando a Dios y nunca podremos hacer eso. Jamás saldremos victoriosos cuando nosotros desafiamos a Dios. El ser humano solamente es una criatura. El único Dios soberano es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el caso específico de este texto, la plaga tuvo una causal. Y esta plaga, repito, causó sufrimiento, dolor y muerte. Y si usted revisa la historia de la humanidad ha estado llena de plagas que han traído tanta muerte, tanto dolor al ser humano. ¿Qué hacer en medio de este tiempo de sufrimiento, de dolor, de amenazas, de muerte, de desolación? Y creo que tenemos que hacer, al menos desde este texto, lo que hizo David. David pudo haber sido un hombre de repente, en este caso, obstinado, terco, pero siempre era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que estaba listo a sintonizar la voz del Señor. Cuando vino Gad lo reprendió, Gad le hizo ver su pecado y David sinceramente se sintió dolido, afectado, reconoció que había sido un necio, que había sido un egoísta, un altivo y un soberbio. David se arrepintió delante de Dios, reconoció su pecado con humildad, con sencillez de corazón. Él aceptó la disciplina divina. En algún momento él llega a decir: Señor, basta ya. Ya no sigas matando gente. El único culpable he sido yo. Y él se arrepintió. Él adoró al Señor. Edificó un altar a Dios. Y él empezó realmente una nueva relación con el Señor. Esto nos hace ver, amados hermanos, que en tiempos de calamidad, nosotros tenemos que asumir las mismas actitudes que David. Tenemos que en primera instancia hacer una reflexión personal. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi Creador, con mi Señor? Yo siempre he dicho o he creído que las calamidades cumplen propósitos distintos en los seres humanos. En el creyente maduro, espiritual, consagrado, yo creo que cumple un propósito, podríamos decir, de edificación, cultivar la fe del creyente, ayudarle a ser más fuerte, ayudarle a sacar lo mejor que tiene dentro de sí. Pero creo también que en el creyente inmaduro, indiferente, en el creyente que está viviendo una vida desordenada, tiene como propósito, a semejanza de David, corregirlo, hacerle ver su pecado, su obstinación, a fin de que pueda reflexionar y corregir sus actitudes y su vida. David tuvo que aprender eso con dolor y sufrimiento. ¿Y cuántas veces nosotros somos gente que vivimos una vida doble delante de Dios? No somos fervientes, apasionados con Dios. Y es en estos tiempos de calamidad, de sufrimiento, donde nosotros tenemos que reflexionar y replantear nuestra conducta, nuestra actitud hacia el Señor.
pero también creo que esta es una especie de mensaje, digamos, para la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios tiene que entender que hay un Dios soberano, hay un Dios justo, hay un Dios perfecto, hay un Dios a quien le ofende el pecado y la maldad humana. Nosotros solamente somos seres humanos y no podemos desafiar a Dios. Desafiar a Dios es la peor torpeza que podemos hacer. Yo he leído por ahí, y espero que sea cierto, que el presidente de China ha agradecido a Dios. Que un presidente de un país ateo que se ha pasado despreciando a Dios, persiguiendo a los cristianos, si quiere en un momento de pasión o lo que sea, haya agradecido a Dios porque están venciendo esta epidemia, evidencia que el ateísmo nunca vencerá a Dios, los impíos nunca vencerán a Dios. Podemos desafiar a Dios, pero jamás venceremos. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, es arrepentirnos de ello, renunciar a nuestra vida de pecado y rendir nuestras vidas a Dios. En este tiempo de sufrimiento, nosotros podemos decir, a modo de conclusión, que solamente Dios y nadie más que Dios sabe qué hay detrás de esta calamidad mundial que estamos viviendo. Solamente Él sabe por qué está permitiendo o si Él está actuando de una manera, digamos, activa, pero nuestra responsabilidad como seres humanos es en primera instancia reflexionar en cuanto a mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? Si yo fuera una de las víctimas mortales de esta epidemia, ¿dónde iría? ¿Dónde despertaría allá en la eternidad? Es un tiempo de reflexión también para los creyentes maduros, espirituales. Hermanos, tenemos que orar, clamar por la misericordia de Dios. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, a semejanza de Daniel cuando oró decir, Señor, perdónanos. Daniel nunca dijo, Señor, perdónanos, dijo, perdónanos, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. Por más consagrados y fieles que seamos, tenemos que identificarnos también con la maldad de la gente. Tenemos que clamar a Dios por perdón, por misericordia. Tenemos que interceder por la gente que no conoce a Dios. Y aquellos que somos creyentes, pero que de repente hasta aquí estamos viviendo una vida media tibia, fría, de aparente piedad. Necesitamos reflexionar, necesitamos entender que Dios quiere que seamos cristianos firmes, apasionados, consagrados, comprometidos con su obra. Que Dios nos ayude en este tiempo a poder reflexionar y pensar en este asunto. Que Dios nos bendiga. Entremos a un tiempo de oración. Querida familia en Cristo, estoy seguro que la palabra del Señor fue de mucha bendición para tu vida como lo ha sido para mí también. Así que te animo a que puedas compartir este video con otras personas, tal vez que no conocen del Señor. Te animo también que puedas compartirlo con tu familia. Te animo que puedas siempre levantar un altar para el Señor en tu casa y que todo lo que estamos pasando pueda servir para reflexionar y para cada vez tener una comunión más íntima con tu Señor. Te animo también a que estés atento a todos los videos que vamos a estar subiendo a las redes sociales y que vamos a estar compartiendo con toda la iglesia y con todas las personas que deseen escucharlo. Por otro lado, quiero que terminemos esta hermosa reunión, este culto de oración. Ahí donde tú estás, tómate de la mano con tu familia o si estás solito, vamos a terminar orando y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas, por lo que seguirá haciendo y que podamos ser luz para este mundo porque Él, nuestro Dios, así lo ha dicho. Que Dios te bendiga y les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.